Jesús no fue solo un predicador de amor y perdón, también fue un mensajero de advertencias profundas, muchas de las cuales han sido ignoradas o silenciadas con el paso del tiempo. Mientras multitudes lo seguían buscando milagros, él levantaba la voz con firmeza para decir verdades incómodas, muchas veces dolorosas, pero necesarias para el alma. Advertencias que, si se olvidan, pueden conducir al autoengaño, a una fe tibia, e incluso a la perdición eterna. Hoy, en un mundo que celebra el confort espiritual y el evangelio fácil, es urgente recordar las palabras que Jesús dijo no para agradar, sino para despertar. No fueron palabras decorativas ni frases motivacionales, fueron advertencias directas del Hijo de Dios a la humanidad. No todos serán salvos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Y no todos están preparados para el regreso del Hijo del Hombre. En este video te revelaré 10 advertencias contundentes que Jesús hizo y que muchos cristianos han olvidado. Si aún tienes oídos para oír, escucha con atención, porque estas palabras podrían cambiar tu destino eterno. Tema 1. No todo el que me dice, Señor, Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús pronunció esta advertencia en uno de los discursos más impactantes del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte. Allí, en medio de enseñanza sobre el amor, la humildad y la justicia, lanzó una de las declaraciones más alarmantes para cualquier creyente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta frase no fue dirigida a paganos ni a ateos, sino a personas religiosas, personas que llamaban a Jesús su Señor. Es decir, a creyentes. Esto cambia todo. Jesús está diciendo que no basta con confesarlo de labios, ni con asistir a reuniones religiosas, ni con decir que se tiene fe. La verdadera evidencia de salvación está en obedecer la voluntad del Padre. Esta advertencia es una confrontación directa al cristianismo superficial, ese que repite frases cristianas pero no transforma el corazón. Muchos hoy creen que basta con haber hecho una oración de fe o con pertenecer a una iglesia para asegurar su salvación. Pero Jesús fue claro: si no hay obediencia, no hay reino. No se trata de perfección, sino de sumisión. La vida cristiana no es solo una creencia, es una rendición diaria a la voluntad de Dios. Y si la vida no muestra frutos de obediencia, no importa cuán cristiano uno se considere, esa fe está muerta. Más adelante, Jesús revela la sorpresa trágica de muchos en el juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo capítulo 7, versículo 22. Aquí el problema se vuelve aún más grave. No se trata de creyentes comunes, sino de personas que hacían obras poderosas en el nombre de Jesús. ¿Pero qué les responderá él? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una escena que hiela la sangre. Jesús no está impresionado por obras religiosas si el corazón está lejos de él. La raíz del rechazo no es la falta de actividad espiritual, sino la práctica del pecado disfrazado de piedad. La palabra hacedores de maldad usada por Jesús se refiere a personas que vivían en pecado como estilo de vida, aunque usaban su nombre. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿qué significa verdaderamente conocer a Jesús? ¿Y cómo sabemos si Él nos conoce? No es por la cantidad de milagros que hagamos, ni por el número de seguidores en redes sociales que tengamos en nuestro ministerio. Es por el nivel de obediencia que vivimos en secreto, cuando nadie nos ve, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Esta advertencia tiene una carga escatológica poderosa. Jesús está hablando del día final, del día del juicio. Y en ese día no habrá espacio para excusas ni para apariencias. Muchos serán sorprendidos pensando que estaban dentro, y estarán fuera. Esta imagen no debe producir miedo paralizante, sino temor reverente, el tipo de temor que nos lleva a examinar nuestro corazón y a vivir con autenticidad. Jesús está enseñando que el juicio no se basará en emociones, sino en hechos. Y que la verdadera relación con Él se demuestra en una vida transformada por el Espíritu. En la actualidad, esta advertencia ha sido silenciada por muchos predicadores que temen incomodar. Se ha reemplazado la verdad por mensajes de autoayuda, de prosperidad, de promesas sin condiciones. Pero Jesús nunca predicó un evangelio sin cruz,
ni un cielo sin santidad. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Es una invitación al sacrificio, no a la comodidad. Un llamado a morir al yo, no a ser entretenidos en la iglesia. Por eso esta advertencia no debe caer en el olvido. Es un llamado urgente a todos los que decimos creer en Jesús. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O solo estamos usando su nombre como etiqueta para justificar nuestra manera de vivir? ¿Lo seguimos a Él o nos seguimos a nosotros mismos con su nombre en la boca? Jesús nos advierte con amor, pero también con firmeza. Y si Él lo dijo, es porque será exactamente así. Que sus palabras no sean solo un eco en nuestra memoria, sino un fuego que despierte nuestra conciencia. Tema 2. Mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. En el discurso profético que Jesús dio en el Monte de los Olivos, también conocido como el discurso del fin del mundo, lo primero que dijo a sus discípulos no fue una señal visible o un evento aterrador. Lo primero fue una advertencia: mirad que nadie os engañe. Esta frase encabeza toda la lista de señales del fin porque Jesús sabía que el peligro más mortal para su iglesia no vendría de afuera, sino desde adentro, el engaño espiritual. Y lo más alarmante es que advirtió que muchos serían engañados, no pocos. Jesús no estaba hablando de engaños políticos o económicos, sino de algo mucho más sutil y peligroso, el engaño espiritual disfrazado de verdad. Falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas, falsos milagros. Todo esto se presentaría con apariencia de piedad, con palabras dulces y promesas atractivas. Pero detrás, habría lobos disfrazados de ovejas. Jesús no dijo que serían evidentes. Dijo que engañarían a muchos. Eso significa que serían convincentes, carismáticos, e incluso populares. El engaño no parecerá engaño. Parecerá bendición. Esta advertencia es más relevante hoy que nunca. En la era de las redes sociales y los púlpitos virtuales, miles de voces dicen hablar en nombre de Dios. Algunos predican un evangelio sin arrepentimiento. Otros afirman tener nuevas revelaciones que reemplazan la Biblia. Y otros más aseguran que la gracia permite vivir en pecado sin consecuencias. Este es el engaño del cual Jesús nos advirtió: una fe sin cruz, una salvación sin obediencia, un Dios sin justicia. Y muchos han caído. El número no es lo que importa. La verdad sí. Jesús sabía que en los últimos tiempos el engaño no solo sería común, sino que se intensificaría. Más adelante en Mateo capítulo 24, versículo 24, Él dice: porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Esto no es una advertencia ligera. Está diciendo que los engañadores harán milagros verdaderos. No serán charlatanes visibles, serán ministros aparentes de luz. Pero su doctrina será veneno suave. Y lo más inquietante es que Jesús no dice que el engaño vendrá de los brujos o de religiones paganas. Él dice que vendrán en su nombre. En Mateo capítulo 24, versículo 5, advierte: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El nombre de Jesús será usado como herramienta para manipular. El disfraz será el cristianismo mismo. No vendrán diciendo que odian a Dios. Vendrán diciendo que lo aman, mientras tuercen su palabra. La única defensa contra este engaño es conocer profundamente las Escrituras. Jesús resistió al diablo en el desierto no con emociones ni con canciones, sino con escrito está. Si hoy no conocemos la palabra, somos vulnerables a cualquier predicador atractivo que diga lo que queremos oír. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo es ahora. Por eso Jesús advirtió con vehemencia: mirad que nadie os engañe. Abramos los ojos. No todo lo que brilla es luz.
No todo lo que se dice en nombre de Jesús viene de su espíritu. Escudriñemos las Escrituras, probemos los espíritus, y no sigamos a cualquier voz que diga Dios me habló. Porque si el engaño nos toma por sorpresa, puede alejarnos no solo de la verdad, sino del mismo Jesús, aunque creamos estar siguiéndolo. Tema 3. Estrecha es la puerta, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 14. En una sociedad obsesionada con la inclusión, el mensaje de Jesús sobre la puerta estrecha es radicalmente contracultural. Él no dijo que todos entrarían al reino, ni que el camino sería ancho, ni que la mayoría sería salva. Dijo todo lo contrario. En Mateo capítulo 7, versículo 14, declaró, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta advertencia es directa, cruda y real. No es una parábola ni una metáfora difícil de entender. Jesús está diciendo que el camino verdadero hacia la vida eterna no es fácil, ni popular, ni transitado por multitudes. La puerta estrecha no se refiere a una religión ni a un templo físico, sino a Jesús mismo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Pero entrar por esa puerta implica rendirse, negarse a uno mismo y abrazar una vida contraria a la corriente del mundo. Es una entrada individual, no masiva. No se puede entrar en grupo ni arrastrado por la tradición. Es una decisión personal, radical y transformadora. Es la elección diaria de vivir bajo el señorío de Cristo y no bajo los deseos del ego. Lo más estremecedor de esta advertencia es que Jesús dice que pocos la hallan. No dice que pocos la oyen o que pocos la conocen, sino que pocos la encuentran. Esto implica búsqueda, intención y esfuerzo. No basta con saber de la puerta. Hay que pasar por ella. Muchos conocen el Evangelio, pero no lo viven. Muchos lo escuchan los domingos, pero su vida diaria refleja el camino ancho. El peligro es real, es posible saber todo sobre el reino, y nunca entrar en él. Jesús también habló del camino angosto que conduce a la vida. No es un camino de comodidades, aplausos ni facilidades. Es el camino del discipulado, del rechazo del mundo, de la cruz diaria. En Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesús fue más allá, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto no es poesía espiritual. Es una advertencia firme. El camino al cielo no está pavimentado de emociones, sino de obediencia. Y no es ancho, sino angosto. El contraste con el camino ancho es claro. Ese camino es amplio, cómodo, y está lleno de gente que vive sin arrepentimiento. Muchos lo transitan creyendo que están bien con Dios porque tienen religión, actividades o tradiciones. Pero el camino ancho no exige negación, ni santidad, ni compromiso real. Es el camino de las masas, de las apariencias, de la autocomplacencia. Y Jesús fue tajante, muchos son los que entran por él. Mateo capítulo 7, versículo 13. Es decir, la mayoría está en el camino incorrecto, creyendo que va bien. Esta advertencia también rompe con el mito de que todos somos salvos o Dios no rechaza a nadie. Sí, Dios llama a todos, pero solo entran quienes responden con fe obediente. El reino no es un club inclusivo donde se entra por simpatía. Es un reino de justicia, verdad y santidad. Y Jesús nos dice con amor, pero con claridad, pocos son los que la hallan. Esa declaración debe sacudirnos por dentro. Porque si pocos entran, entonces la pregunta es urgente, ¿estamos entre esos pocos? Volver a este mensaje es vital. Muchos han convertido el cristianismo en una autopista sin peajes, sin señales y sin final. Pero Jesús nos mostró otro camino, el de la puerta estrecha, el de la fidelidad, el de la santidad. No porque Él quiera hacerlo difícil, sino porque es el único camino que transforma el alma. Y si hoy estás oyendo esto, tal vez sea porque Dios aún te está llamando a hallarla, antes de que se cierre para siempre. Tema 4. Velad, pues no sabéis el día ni la hora. Mateo capítulo 25, versículo 13.
Entre todas las advertencias que Jesús dio, esta tiene un carácter profundamente urgente: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La dijo justo al final de la parábola de las 10 vírgenes, una historia que revela la seriedad de estar preparados para su regreso. Jesús no estaba hablando en sentido figurado. Él advirtió que su venida sería repentina, inesperada, y que muchos, incluso creyentes, serían tomados por sorpresa. Esta advertencia no es solo un recordatorio espiritual. Es una alarma para el alma dormida. El contexto de esta advertencia es crucial. En la parábola, todas las vírgenes esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Todas se durmieron. Pero solo 5 estaban preparadas con aceite suficiente para el momento decisivo. Cuando el esposo llegó, las preparadas entraron con él, y la puerta se cerró. Las demás llegaron tarde, golpearon, y oyeron las palabras más tristes de la historia: no os conozco. Esta escena, lejos de ser simbólica, es una fotografía profética de lo que sucederá con muchos que hoy viven su fe con indiferencia. Jesús nos advierte: no saber el día ni la hora no es excusa para vivir desprevenidos. Al contrario, es motivo para velar constantemente. El verbo velad no significa simplemente esperar. En el griego original tiene la connotación de estar alerta, vigilantes, como un centinela en medio de la noche. Es vivir con los ojos del alma abiertos, atentos a las señales, a la condición del corazón, al estado de nuestra relación con Dios. Velar implica mantener encendida la fe, alimentada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo. Hoy muchos viven como si Jesús nunca fuera a volver. Las prioridades han cambiado. Se habla más del éxito personal que del reino. Más de prosperidad que de santidad. Más de lo inmediato que de lo eterno. Pero el regreso de Cristo no es un mito ni una metáfora. Es una realidad que Jesús anunció una y otra vez. Y cuando Él lo dijo, lo hizo con total autoridad. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. La advertencia de velar también incluye una fuerte reprensión a la pereza espiritual. En otra parábola, Jesús habla de un siervo que, pensando que su señor tardaría, comenzó a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. El Señor vino en un día que el siervo no esperaba, y lo castigó con severidad. Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51. ¿Qué nos está diciendo el Maestro? Que el retraso aparente de su regreso no es licencia para descuidarse. Es precisamente cuando parece que nada pasará, que todo sucede. Velar también significa vivir con propósito. No se trata de estar asustados, sino enfocados. El creyente que vela no pierde el tiempo en lo superficial, ni se entretiene en lo que no edifica. Su lámpara está encendida porque sabe que cada día es una oportunidad para agradar al Señor, servirle, compartir el Evangelio y vivir en santidad. No porque quiera ganar puntos con Dios, sino porque su corazón está despierto. Su fe está viva. Su esperanza está firme. Jesús no nos dijo cuándo volvería, pero sí nos dejó claro que su regreso sería repentino. Y que lo más trágico no sería no saber la fecha, sino no estar listos. La puerta se cerrará. No por falta de misericordia, sino por justicia. Y cuando eso ocurra, lo único que importará será si velaste, o si dormiste. Hoy su voz resuena con amor, pero también con urgencia: velad, pues no sabéis el día ni la hora. No es tiempo de distracción. Es tiempo de despertar. Tema 5. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesús no dejó espacio para malentendidos cuando habló de la salvación. No es solo para los que comienzan, sino para los que terminan el camino. En Mateo capítulo 24, versículo 13, declaró con autoridad: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esta advertencia tiene una fuerza que muchos han suavizado con el tiempo. En ella, Jesús deja claro que la salvación no se trata de un momento emocional, ni de una oración pasajera,
sino de una vida entera sostenida en la fe y la obediencia, a pesar de las pruebas, de las caídas y de las oposiciones. Perseverar no es simplemente aguantar. Es permanecer firme cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es seguir creyendo cuando las promesas parecen tardar, cuando las oraciones no reciben respuestas inmediatas, cuando el pecado acecha y el mundo se burla. Jesús sabía que muchos comenzarían con gozo, pero no todos soportarían el peso del camino. Por eso advirtió que solo aquellos que lleguen hasta el final, firmes en su fe, alcanzarán la meta. No porque la salvación dependa del esfuerzo humano, sino porque la fe verdadera siempre persevera. Esta advertencia cobra aún más valor cuando leemos el contexto en el que fue dada. Jesús hablaba del fin de los tiempos, guerras, persecuciones, falsos profetas, traiciones familiares y amor enfriado. No era un escenario optimista. Era una descripción realista del mundo antes de su regreso. Y en medio de todo ese caos, Jesús dice, pero el que persevere, no es una sugerencia, es una condición. En los últimos tiempos, la fe será probada como el oro en el fuego. No bastará con haber creído un día, sino con mantenerse firme todos los días. El apóstol Pablo entendió esta advertencia con total claridad. Por eso dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La vida cristiana es una carrera que no termina hasta el último aliento. Y no se gana por velocidad, sino por constancia. Perseverar es seguir corriendo aun cuando estamos heridos, es no rendirse cuando otros abandonan, es decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Hoy, muchos han adoptado un evangelio rápido, donde se promete salvación instantánea sin compromiso duradero. Pero Jesús nunca enseñó eso. Él dijo que hay que cargar la cruz, negarse a uno mismo y seguirlo. Perseverar significa continuar incluso cuando Dios guarda silencio. Significa ser fiel aun cuando nadie te aplaude. Significa mantener el corazón limpio en medio de un mundo sucio. No es heroísmo. Es fidelidad. Y esa fidelidad es la que Jesús premiará al final. También debemos entender que perseverar no es sinónimo de perfección. Todos fallamos. Todos caemos. Pero el que persevera es aquel que se levanta, se arrepiente, y sigue caminando con los ojos puestos en Jesús. El autor de Hebreos lo dijo así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nuestra fuerza para perseverar no viene de nosotros, sino de Él. Pero la decisión de no rendirse, esa sí es nuestra. Por eso Jesús advirtió con claridad, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No dice el que comenzó bien, ni el que hizo muchos milagros, ni el que fue famoso en la iglesia. Dice el que perseveró. Y eso debe llevarnos a examinar nuestra fe. ¿Estamos corriendo con constancia? ¿O nos estamos desviando? La salvación no es para los que se quedan en el camino, sino para los que siguen caminando de la mano del Señor. Aunque sea con pasos lentos. Aunque a veces con lágrimas. Pero siempre hacia la meta. Tema 6. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Entre las advertencias más ignoradas por el cristiano moderno está esta, sencilla pero devastadora, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Jesús no estaba haciendo una observación filosófica, sino lanzando una advertencia directa a los que dicen seguirlo, pero tienen su corazón dividido. El reino de Dios no puede habitar en un alma que adora a dos señores. Jesús nos llama a examinar en qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, porque allí está nuestro verdadero tesoro, y por ende, nuestra fe. Esta advertencia se enmarca dentro de un sermón sobre la codicia, el afán por lo material y la acumulación de riquezas. Jesús habló con dureza contra esa mentalidad que reduce la vida a comer, beber y vestirse. No es que el trabajo o las posesiones sean malas en sí mismas.
El problema es cuando se convierten en lo primero. Cuando se vive para tener más, y no para servir más. Cuando lo material ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Jesús lo deja claro, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No hay término medio. El corazón, según Jesús, no sigue a las palabras, sino al tesoro. Puedes decir que amas a Dios, puedes cantar alabanzas y levantar las manos. Pero si tu tesoro está en el banco, en la casa, en el negocio, en el estatus o en la fama, ahí es donde está realmente tu corazón. Y si tu corazón no está en Dios, no estás en el reino. Esta es una verdad incómoda que muchos evitan predicar, porque toca fibras sensibles, la ambición, la vanidad, el amor por el mundo. Pero Jesús lo dijo sin rodeos, no hagáis tesoros en la tierra. La tragedia de muchos creyentes no es que se hayan alejado de la iglesia, sino que nunca se alejaron del mundo. Intentan vivir con un pie en cada reino, pero el corazón no puede dividirse eternamente. Eventualmente, se inclinará por uno. Jesús advirtió que cuando el tesoro es terrenal, el alma se corrompe. Por eso añadió, donde esté tu tesoro, no donde esté tu religión, ni tu ministerio, ni tu apariencia espiritual. Sino el tesoro. Lo que realmente valoras. Y es allí donde se define tu destino. Muchos han construido su vida en torno a la comodidad, el éxito económico, los sueños personales. Y cuando Dios les llama a obedecer, dudan, postergan o directamente se niegan. ¿Por qué? Porque su tesoro no es el reino. Jesús enfrentó esta realidad cuando un joven rico se acercó con entusiasmo, pero se fue triste cuando el maestro le pidió que soltara sus posesiones. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Él quería vida eterna, sin soltar su tesoro. Y eso es imposible. El reino no es negociable. Este versículo también es una brújula espiritual. Si quieres saber cómo está tu corazón, observa dónde están tus pensamientos cuando nadie te ve. ¿Dónde inviertes tu tiempo libre? ¿Qué es lo que más te preocupa perder? ¿Qué ocupa tus conversaciones? ¿Dónde se va tu dinero sin que nadie te lo pida? Tus respuestas revelan tu tesoro, y tu tesoro revela tu destino. No se trata de vivir en pobreza, sino de vivir con prioridades eternas. El problema no es tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos solo es para aquellos cuyo tesoro está en el cielo. Para los que valoran más su relación con Dios que cualquier logro humano. Para los que están dispuestos a perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la fe verdadera. Una fe que no se basa en lo que tengo, sino en aquel a quien tengo. Tema 7. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Jesús no necesitó tecnología ni aparatos para diagnosticar el alma humana. Con una sola frase reveló un principio eterno. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Esta advertencia va mucho más allá de una simple corrección sobre el lenguaje. Jesús está enseñando que nuestras palabras son un reflejo directo del estado espiritual de nuestro corazón. No importa cuánta religiosidad practiques o cuántos versículos memorices, si tu boca está llena de críticas, odio, doble sentido o mentira, eso es lo que habita en lo más profundo de tu alma. En este pasaje, Jesús confronta a los fariseos, a quienes llama generación de víboras, porque aunque aparentaban ser justos por fuera, su corazón estaba lleno de maldad. Y eso se notaba en cómo hablaban. Esta verdad es aterradora porque revela que no podemos esconder lo que somos por mucho tiempo. Tarde o temprano, lo que hay dentro sale. La lengua es una ventana al alma. Las palabras no son meramente sonidos, son revelaciones del interior. Y si nuestras palabras son huecas, violentas, frías o falsas, eso es lo que realmente habita dentro. Hoy vivimos en una cultura donde se minimiza el poder de las palabras. Se habla sin pensar, se hiere con sarcasmo, se calumnia con ligereza, y luego se justifica todo diciendo fue una broma o no lo dije en serio. Pero Jesús no hace tales distinciones.
Él dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Sí, incluso las palabras que creemos inofensivas tendrán peso eterno. Porque Dios no solo evalúa las acciones, sino también las intenciones detrás de cada palabra pronunciada. La boca no puede ser santificada si el corazón no lo está. Es imposible hablar vida cuando dentro se cultiva amargura. No se puede predicar amor mientras se guarda resentimiento. Jesús no solo nos enseña a cuidar lo que decimos, sino a revisar por qué lo decimos. ¿Es nuestro lenguaje un instrumento de gracia o de destrucción? ¿Edificamos o derribamos con lo que sale de nuestros labios? La advertencia de Jesús no apunta a callarnos por miedo, sino a transformar lo que hay dentro, para que lo que salga sea digno del reino. Esta advertencia también nos invita a observar con discernimiento espiritual a quienes nos rodean. Hay personas que proclaman el nombre de Dios, pero su boca está llena de juicio, burla y soberbia. Jesús nos dio una herramienta para reconocer los verdaderos frutos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mateo capítulo 12, versículo 35. No se trata solo de oratoria. Se trata del origen del mensaje. Si la fuente está contaminada, también lo estará el mensaje. Nuestras palabras tienen poder. Con ellas bendecimos o maldecimos, sanamos o herimos, guiamos o confundimos. Santiago, el hermano del Señor, escribió en su carta: la lengua es un fuego, un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Santiago capítulo 3, versículos 6 y 8. Pero también dijo que si alguien domina su lengua, es un hombre perfecto. La pregunta entonces es: ¿domina nuestras palabras nuestro corazón, o es el Espíritu quien lo gobierna todo? Jesús nos llama a un nivel más profundo de santidad, no solo en lo que hacemos, sino en lo que decimos. Porque nuestras palabras muestran si realmente le pertenecemos o solo le conocemos de oídas. Que esta advertencia no se quede en una frase repetida, sino que se convierta en una oración constante: Señor, purifica mi corazón, para que mi boca solo hable lo que te honra. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y lo que hablamos, revela quién somos en verdad. Tema 8. El que no está conmigo, contra mí es. Mateo capítulo 12, versículo 30. En tiempos donde se promueve la neutralidad espiritual y se considera sabio no meterse en problemas, Jesús pronunció una de las advertencias más contundentes de su ministerio: el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, versículo 30. Esta declaración destruye la idea de que hay un punto medio entre seguir a Cristo y rechazarlo. Para Jesús, no hay grises: o estás con Él, o estás contra Él. Esta afirmación incomoda porque desafía a todo aquel que busca vivir una fe tibia, cómoda, sin compromisos ni consecuencias. Jesús dijo estas palabras en un contexto de confrontación espiritual. Lo acusaban de expulsar demonios por el poder de Satanás. Él refutó tal acusación, demostrando que su poder venía del Espíritu Santo. Y justo después, declaró esta línea divisoria que sacude la conciencia: no basta con no estar en contra suya, es necesario estar con Él. Y estar con Él implica sumisión, obediencia, lealtad y acción. No basta con simpatizar con sus enseñanzas, ni con decir que uno cree en Dios. Jesús no busca admiradores, busca discípulos. Esta advertencia desarma la falsa espiritualidad moderna que afirma: yo creo en Dios a mi manera. Porque quien cree en Jesús, según él mismo, debe estar con Él, no solo en palabras, sino en hechos. El que no recoge con Jesús, es decir, el que no contribuye a su reino, el que no predica, el que no sirve, el que no se compromete, ese está desparramando. ¿Qué significa eso? Que su inacción está colaborando con el enemigo. Es una verdad incómoda: no hacer nada también es una elección. Una que puede alejarnos de Dios. Esta advertencia también apunta al corazón dividido. Muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren su bendición,
pero no su autoridad. Lo quieren cerca en los problemas, pero lejos en sus decisiones. Pero Jesús no acepta una entrega parcial. Él dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios». Es una advertencia seria. Quien quiere servir a Cristo debe comprometerse por completo. También debemos entender que esta advertencia no es una amenaza, sino una invitación urgente. Jesús no nos está diciendo esto para condenarnos, sino para despertar nuestra alma. Porque muchos viven creyendo que no hacer el mal es suficiente. Pero el reino de Dios no avanza con espectadores, sino con colaboradores. El que no está activamente con Cristo, está facilitando la obra del enemigo. No recoger es dejar que otros se pierdan. No orar es permitir que el silencio reine. No hablar es dejar que la mentira domine. Jesús está diciendo, no puedes quedarte al margen. La pasividad espiritual es uno de los grandes males de esta generación. Muchos cristianos no viven en pecado escandaloso, pero tampoco viven en fuego. No están en rebelión abierta, pero tampoco están en obediencia plena. Y ese estado es peligroso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, describe a estos creyentes, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente». Jesús aborrece la tibieza. Porque el corazón dividido, al final, termina alejándose del camino. Por eso, esta advertencia debe ser un espejo. ¿Estamos verdaderamente con Jesús? ¿O solo estamos cerca de su nombre, pero lejos de su propósito? ¿Recogemos con Él? ¿O desparramamos con nuestra indiferencia? No hay neutralidad en la batalla espiritual. Cada decisión, cada acción, cada silencio, tiene consecuencias eternas. Jesús no dejó espacio para medias tintas, el que no está conmigo, contra mí es. Que nuestras vidas reflejen claramente de qué lado estamos. Que no haya dudas, ni para nosotros, ni para el cielo. Tema 9. Muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Jesús concluyó la parábola del banquete con una frase que aún resuena con fuerza y misterio, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Esta advertencia, breve pero contundente, ha sido ignorada por quienes desean un evangelio sin exigencias. Pero Jesús fue claro, no todos los que oyen el llamado serán parte del reino. El acceso a la salvación ha sido abierto a muchos, pero no todos responden como deben. El cielo no se llena por cantidad, sino por fidelidad. En esta parábola, un rey prepara una gran fiesta para las bodas de su hijo y envía a llamar a los invitados. Sin embargo, muchos rechazan la invitación, otros se burlan y algunos incluso matan a los mensajeros. Finalmente, el rey ordena que se invite a todos, buenos y malos, hasta llenar el salón. Pero cuando entra a ver a los comensales, encuentra a uno sin el vestido de bodas, y lo echa fuera. Jesús termina la historia con esta frase poderosa, muchos son llamados, y pocos escogidos. Es decir, muchos oyen, pocos obedecen. Muchos se acercan, pocos permanecen. Esta advertencia destruye la idea de que todos los que asisten a una iglesia o se consideran cristianos tienen asegurada su entrada al reino. El hombre sin el vestido representa a quienes quieren los beneficios del reino, pero no están dispuestos a vestirse con la justicia de Cristo. Quieren entrar al banquete, pero no quieren cambiar su vida. Quieren la gracia, pero no la transformación. Jesús está advirtiendo, no basta con estar dentro, hay que estar vestido correctamente. Y ese vestido solo se consigue a través de una vida rendida al Señor. Jesús dijo muchos, no algunos. Eso indica que el llamado de Dios es generoso, amplio, extendido a todos los rincones. Dios no hace acepción de personas. Pero también dijo pocos, no la mayoría. Eso muestra que el número de verdaderos escogidos será menor. No por falta de amor divino, sino por falta de respuesta humana. La gracia está disponible, pero no todos la reciben con humildad. La salvación es ofrecida, pero muchos la desprecian con sus hechos, aunque con sus labios digan lo contrario. Este mensaje también es un llamado a examinar nuestra propia fe.
¿Hemos oído el llamado de Dios? ¿Lo hemos aceptado con seriedad? ¿O simplemente nos hemos conformado con una apariencia de piedad? El apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Jesús no quiere que vivamos en miedo, sino en verdad. Y la verdad es que no todos los que son llamados por Dios llegan a ser hallados dignos si no caminan en obediencia. La palabra escogido no implica favoritismo, sino respuesta. Aquellos que son escogidos no lo son por mérito, sino porque respondieron al llamado con un corazón sincero. Porque se arrepintieron, creyeron y perseveraron. Porque dejaron atrás el pecado, abrazaron la cruz y siguieron al Maestro. No son los más sabios, ni los más perfectos, ni los más populares. Son los que, como el publicano del templo, se golpearon el pecho y dijeron, «Sé propicio a mí, pecador». Lucas capítulo 18, versículo 13. La elección de Dios honra la humildad, no la soberbia. Por eso, esta advertencia debe retumbar en nuestra conciencia, no es suficiente haber sido llamado. Hay que vivir como alguien que ha sido escogido. Esto no se trata de suerte ni de destino. Se trata de decisión. De caminar cada día como quien fue invitado a un banquete eterno, y por respeto al Rey, se presenta con el corazón limpio, con vestiduras santas, con un espíritu quebrantado y una fe activa. Jesús sigue llamando. Pero los escogidos son los que responden y no miran atrás. Tema 10. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo capítulo 6, versículo 22. En medio de su enseñanza sobre el verdadero tesoro y la vida en el reino, Jesús lanzó una advertencia que parece simple, pero encierra una verdad espiritual profunda y urgente. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Esta no es una enseñanza estética. Es una advertencia radical sobre lo que permitimos entrar a nuestra alma a través de los ojos, deseos, imágenes, ambiciones, codicias, placeres, y todo lo que alimenta nuestro interior. Jesús está revelando aquí un principio espiritual poderoso. Lo que miramos continuamente determina lo que somos. El ojo, como símbolo de enfoque, revela a qué está atada nuestra atención, nuestra mente y nuestra voluntad. Si nuestros ojos están enfocados en la verdad, la pureza, la santidad y el reino, entonces nuestro cuerpo, nuestra vida entera, será iluminada. Pero si nuestros ojos están contaminados por el pecado, el entretenimiento inmoral, la envidia, el materialismo, la lujuria o el orgullo, todo nuestro ser se volverá oscuro, aunque sigamos hablando de Dios. Esta advertencia cobra una fuerza impresionante en nuestra época. Vivimos en una generación visual, saturada de pantallas, imágenes, publicidad y contenido que entra por los ojos y contamina el alma. Muchos cristianos hoy justifican lo que ven, diciendo, es solo una película, es solo una red social, no me afecta. Pero Jesús dijo lo contrario. Dijo que lo que entra por el ojo transforma el interior. Si el ojo es bueno, la luz reina. Si el ojo es malo, la oscuridad se instala. Y no hay tiniebla más peligrosa que la que habita dentro de alguien que se cree iluminado. Jesús también añade una frase aterradora. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo capítulo 6, versículo 23. ¿Qué significa esto? Que puede haber personas que creen tener luz, religión, conocimiento bíblico, ministerios visibles, pero su ojo está dañado. Su enfoque está en lo incorrecto. Y por ende, su luz es falsa. Es oscuridad disfrazada. Es una vida religiosa pero vacía. Una apariencia de piedad, pero sin poder interior. Y eso, para Jesús, es más peligroso que el pecado abierto, porque es autoengaño. Esta advertencia también apunta al principio de vigilancia espiritual. Nadie cuida lo que mira si no vigila su corazón. Lo que buscamos con los ojos revela lo que anhelamos con el alma. Si nuestros ojos codician lo prohibido,
Si desean lo que no edifica, si se entretienen con lo que apaga el fuego de Dios, entonces no estamos caminando la luz. La santidad no comienza con las manos, ni con los labios, sino con los ojos. Como dijo Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job capítulo 31, versículo 1. Jesús no está hablando de legalismo, sino de enfoque. El ojo bueno no es solo el que evita lo inmoral, sino el que busca lo eterno. El que se fija en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El que desea mirar el rostro de Dios más que los espectáculos del mundo. El que no se deja seducir por las apariencias, sino que fija su vista en aquel que es invisible. Como dijo el salmista, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101, versículo 3. Por eso, esta advertencia de Jesús debe llevarnos a una revisión profunda. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué alimenta nuestros ojos día a día? ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra fe? Porque si nuestro ojo es bueno, nuestra vida será luz. Pero si lo corrompemos con lo que vemos, todo lo demás también se corromperá. Jesús no nos llama al fanatismo, sino a la pureza. Porque al final, solo los de limpio corazón y limpio enfoque verán a Dios. Después de recorrer estas 10 advertencias de Jesús, no podemos quedar igual. Cada una de sus palabras fue pronunciada con un propósito eterno: despertarnos, alertarnos, prepararnos. Jesús no habló para entretener, habló para salvar. Y cada advertencia que hoy recordamos tiene el poder de sacudir nuestra fe superficial y llevarnos a una relación más profunda, real y comprometida con Él. No fueron frases sueltas ni discursos emocionales, fueron sentencias divinas que, si se ignoran, podrían costar la vida eterna. Desde su declaración en el Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, hasta la parábola del banquete donde solo los vestidos con justicia pueden permanecer, Jesús mostró que el reino de Dios no es una puerta giratoria, sino un camino angosto que pocos hallan. Su llamado a velar, a perseverar, a examinar dónde está nuestro tesoro y hacia dónde miramos, no fue opcional. Fue un llamado urgente para una generación distraída, tibia y muchas veces engañada por su propia religiosidad. Nos advirtió del engaño espiritual que vendría desde dentro, con apariencia de verdad, y de la necesidad de discernir con el corazón encendido por la palabra. Nos dijo que no basta con estar cerca, hay que estar con Él. Que el juicio no será por palabras, sino por frutos. Que muchos serán llamados, pero pocos verdaderamente escogidos. Y que quien no recoge con Él, termina desparramando, aunque no lo sepa. Estas no son exageraciones. Son realidades espirituales ignoradas por muchos, pero establecidas en el cielo. El mensaje de Jesús es claro: no se trata solo de comenzar, sino de terminar fieles. De vivir no para agradar al mundo, sino para obedecer al Rey. Cada advertencia fue una línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, entre lo eterno y lo temporal, entre los que aman la luz, y los que prefieren las tinieblas disfrazadas de religión. Jesús no nos dejó estas palabras para asustarnos, sino para que despertemos, reaccionemos y corrijamos el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Si hoy has sentido que alguna de estas advertencias ha tocado tu alma, no la deseches. Es la voz del Espíritu llamándote a volver, a examinarte, a dejar atrás lo que estorba, y a abrazar una fe firme, obediente y viva. No es tarde para volver al camino correcto. No es tarde para decirle al Señor: purifica mi corazón, guía mis pasos, renuévame. El reino aún tiene sus puertas abiertas para los que se visten de humildad y se rinden a su voluntad. Recordemos que Jesús no habló para causar miedo, sino para ofrecer vida. Pero esa vida solo se recibe cuando escuchamos su voz y respondemos con fe activa. No se trata de vivir con culpa, sino con propósito. Cada advertencia es también una oportunidad. Una oportunidad para revisar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras decisiones. Porque al final, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gracias por ver este video. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a dejar tu comentario,
a compartirlo con alguien que lo necesite, a darle like y, sobre todo, a suscribirte para que juntos sigamos creciendo en la verdad que transforma vidas. Aquí no venimos a entretener, venimos a anunciar el mensaje que puede cambiar tu eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde.